Bueno, finalmente la legislatura de la provincia de Santa Fe le dio sanción definitiva a la Cámara de Diputados a la ley de conectividad, algo que había pedido el gobernador Omar Perotti desde el inicio de su gestión, que tuvo media sanción en la Cámara de Senadores y que finalmente ayer la sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Esto habilita al Ejecutivo a endeudarse en 100 millones de dólares con la posibilidad de extenderlo un 20% más con simple aviso a la legislatura de la provincia de Santa Fe para avanzar en un plan de obras que tiene que ver con el tendido de fibra óptica y con llevar el servicio, por ejemplo, de internet y de conectividad a todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con Lucila de Ponti, diputada provincial. ¿Cómo le va, diputada? ¿Todo bien? A ver, diputada, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. Ahí está. ¿Cómo va, Lucila? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, con sanción definitiva, finalmente la ley de conectividad, tan polémica que fue en su momento, tantos tires y aflojes, ayer salió. Sí, después de tanto tiempo de esperar en Cámara de Diputados que se pudieran alcanzar algunos acuerdos que sobre todo la oposición, digamos, pedía o tenía algunas consideraciones respecto de determinado formato del crédito que se toma con la Confederación Andina de Fomento y querían tener algún resguardo, digamos, respecto de lo que iba a ser el pago de la deuda en los años siguientes, que bueno, que es una deuda de un poquito más de 100 millones de dólares, pero que en realidad para el volumen de endeudamiento que puede tener el Estado provincial no es tanto, digamos, no es tan considerable. Y esto se resolvió a partir de algunas reuniones que hubo con el Poder Ejecutivo y de un proyecto de comunicación que se aprobó en el día de la fecha de ayer, también, digamos, conjunto con la ley de conectividad, para bueno, dejar establecidas algunas cuestiones que la oposición quieren que estén incorporadas en la reglamentación de la ley. Así que bueno, que tienen que ver con esto del financiamiento, pero lo más importante para nosotros es que se pueda avanzar con este plan de Santa Fe Más Conectada, que es el que le va a permitir a la provincia extender su tendido de fibra óptica y poder garantizar que Internet llegue a lugares donde hoy quizás no llega. Quiero hacerte algunas consultas que tienen que ver con algunas dudas planteadas por la oposición, la parte de la oposición que no acompañó el proyecto del día de ayer, concretamente el radicalismo, Evolución y el NEO. Hay una preocupación en aquellos proveedores del servicio en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es la provincia que más proveedores de servicio de internet y de cable tiene a nivel país, más de 200, en su mayoría pymes y cooperativas, que lo que dicen y la preocupación que plantean, que lo hacen desde el inicio, pero bueno, que en el tratamiento de la ley ahora aseguran que no se incluyó ningún artículo que por lo menos garantice esta situación que planteo a continuación. Una posible competencia desleal por parte del Estado frente a la prestación de servicio y en algunos casos con inversiones que tienen más de 30 años en la provincia de Santa Fe. ¿La ley tiene una garantía de que el Estado no pueda competir con los privados? En realidad esta ley no modifica de ninguna manera lo que tiene que ver con la posibilidad de que la provincia intervenga en términos de desarrollar también la prestación del servicio de última milla, que es un poco lo que es donde podría darse esta competencia con las empresas, con las prestadoras, que como vos decís son muchas, porque quizás en Rosario o en Santa Fe nosotros recibimos internet, el servicio de internet a través de alguna de las 2 o 3 grandes empresas que hay en las ciudades, pero en el interior, digamos, en las localidades del interior de nuestra provincia, muchos de estos servicios los prestan también las cooperativas de energía eléctrica, digamos, aquellas que han desarrollado la prestación de otros servicios públicos. En este sentido, el proyecto que se aprobó ayer no modifica en nada, digamos, lo que tiene que ver con la posibilidad del Estado de intervenir o no en esta prestación del servicio domiciliario o edificios públicos, lo que tiene que ver con la última milla. La preocupación quizás estaba dada por el otro proyecto, que era la modificación de la sociedad del Estado, de Enerfe, que le permitía ahí al gobierno provincial desarrollar una actividad de prestación de servicio de última milla, y esto, digamos, es una ley separada respecto de la que se aprobó ayer. Ahí entendemos una preocupación de las prestadoras respecto de en qué medida el Estado provincial puede avanzar en este sentido, pero yo creo que las conversaciones que se tuvieron en los últimos meses, donde de alguna manera se profundizó el diálogo entre el Poder Ejecutivo y las cámaras o las asociaciones de prestadores de cableros, como se llaman, o de prestadores de servicio de Internet de última milla, fueron, digamos, profundizándose en el sentido de que puedan tener la tranquilidad de que al menos por el momento el Estado provincial no tiene la intención de llevar adelante el desarrollo de la prestación de este servicio,
lo cual no quiere decir que pueda hacerlo en el futuro, lo cual no quiere decir tampoco que sea algo que nos va a perjudicar, digamos, a los usuarios o a los consumidores, sino que simplemente un actor más entraría, digamos, en la competencia, pero a decir verdad, no es algo que esté en los planes inmediatos del gobierno provincial. Me parece clave esto último que marcás, porque dijiste 2 o 3 cuestiones importantes. Por el momento no es prioridad. El tema es que una ley queda para todos los ejecutivos y la continuidad jurídica del Estado puede tener quizá en 2 años o quizá este ejecutivo puede cambiar de idea en 1 año, no lo sabemos. Lo que plantean desde los cableros puntualmente es, bueno, se puede dar una competencia desleal, es decir, el Estado con una empresa estatal, sin la necesidad inclusive de buscar un rédito económico, con fondos públicos por supuesto, entrando a competir en algunos sectores con algunas empresas privadas. Y la pregunta que muchos hacían es, ¿por qué no lo garantizaron por ley? Digamos, si efectivamente el Ejecutivo no tiene la intención de competir o de empezar a prestar el servicio en competencia en algunas localidades, ¿por qué no lo dejaron plasmado en la ley? Y le recriminan en parte a algunos diputados de la oposición que acompañaron el proyecto, ¿por qué no trabajaron la ley para garantizarlo en vez de pedírselo al Ejecutivo que cuando lo reglamente lo ponga en el decreto reglamentario, ¿no? La explicación tiene que ver con esto que vos decías, porque quizá el día de mañana sí el Estado tenga la intención de prestar el servicio. Yo creo, digamos, que se superponen algunas discusiones, digamos. Hoy el Estado, si quisiera prestar el servicio, tendría que hacerlo a través de alguna de las empresas públicas o de las sociedades del Estado, y podría hacerlo, digamos, a través de otra ley que le permita a alguna de las sociedades del Estado prestar este tipo de servicios, ¿no? Lo que se pretendía por parte de la oposición es que quede establecido en la ley que el Estado no va a poder nunca tener una empresa pública, digamos, que brinde el servicio de Internet. Yo lo que creo en realidad es que la ley que se aprobó ayer no modifica en nada la situación, ni habilita ni inhabilita al Estado a poder desarrollar la prestación de este servicio, ¿no? Y por otra parte, si bien hay otro elemento, es lo que yo te decía recién, bueno, en los planes más inmediatos no está entre los objetivos avanzar en este marco, sino que tiene que ver con poder garantizar la red troncal, ¿no? Que a toda la provincia de Santa Fe, las 365 localidades, le llegue la red troncal de fibra óptica para que allí quienes estén prestando actualmente el servicio puedan hacerlo. Y si el Estado, a partir, digamos, de lo que está previsto en el préstamo que la Confederación Andina de Fomento le da al Estado provincial, es poder garantizar Internet gratuito en algunos barrios populares de las ciudades de Rosario y Santa Fe, donde actualmente las empresas tienen la infraestructura necesaria para poder hacerlo, pero por una decisión, digamos, interna, por una decisión empresarial o una evaluación de costo-beneficio, no lo han hecho hasta la fecha. Y por otra parte, yo te agrego, digo, me parece que si bien es muy importante que haya una competencia, digamos, que nos permita tener este juego de la oferta y la demanda, y con una gran cantidad de prestadores podemos, digamos, tener mejor acceso a mejor servicio a un costo más racional o más beneficioso. Yo creo que también el Estado, si quisiera desarrollar la prestación de un servicio donde ninguna otra empresa lo está haciendo o donde quizás alguna de las empresas tiene una posición monopólica, también podría hacerlo, ¿no? A mí me parece que no es necesario inhabilitar a través de una ley la posibilidad de que el Estado pueda desarrollar la prestación de este servicio. Porque estamos, digamos, en una discusión que incluso esto no es algo de Santa Fe, sino creo que es algo del país y del mundo, en el sentido de cómo consideramos o en qué lugar ponemos lo que tiene que ver con el acceso a Internet, ¿no? Si es un bien que uno puede tener si tiene capacidad de pagarlo, o es ya un derecho o un servicio público que tiene que ser garantizado, ya sea por algunas empresas o si no, por la intermediación del Estado. Totalmente. De hecho, a ver, es interesante la discusión de fondo, ¿no? Yo opino lo mismo. Yo creo que el Estado debe intervenir, digamos, que tiene la obligación por la necesidad de la conectividad, y esto último vos marcás, en intervenir. El quid de la cuestión está en el cómo, digamos, en cómo interviene el Estado y de qué manera se garantiza por lo menos una competencia leal, o que aquellas empresas y aquellos empresarios que han invertido y que prestan el servicio puedan continuar haciéndolo, inclusive hasta con alguna ayuda del Estado. Esa es la cuestión también, es decir, bueno, a ver cómo el Estado puede trabajar sobre todo con los pequeños, ¿no? Que son empresas familiares y cooperativas, que además la competencia desleal ya la tienen, no por parte del Estado, la tienen por las grandes corporaciones
que comen como el Pac-Man, digamos, eso ya existe. Con lo cual, creo, como aporte también, que se puede dar una discusión interesante en ese sentido. ¿Sí? Bueno, cómo se complementa el rol del Estado en este caso con las cooperativas y las pymes que prestan servicios en distintas localidades de la provincia, ¿no? Sí, yo creo que ese es el objetivo, al menos en lo inmediato o en el futuro más próximo, trabajar para que el Estado provincial, a través de esta inversión en infraestructura que se va a realizar y extendiendo el tendido de fibra óptica a todo el territorio provincial, pueda facilitarle a las cooperativas, a las pymes prestadoras de este servicio, que en aquellos lugares donde hasta el día de hoy tenían que utilizar otras tecnologías para garantizar el servicio de Internet, puedan hacerlo a través de la mejor tecnología que existe, que es la de la fibra óptica, y puedan desarrollar el servicio que ya vienen desarrollando, que es el de brindar en los domicilios, en los edificios públicos, en las empresas, la posibilidad de acceder a Internet. Y después la verdad es que hay localidades donde tampoco existen estas pequeñas empresas o cooperativas, ¿no? O las cooperativas de energía no han podido todavía desarrollar este servicio, y esta situación va a ser un paso adelante porque les va a permitir, digamos, tener esa inversión que por sus propios medios no pueden realizar. Pero también creo que es fundamental que empecemos a discutir esto y que haya una relación y un diálogo muy continuo y sostenido entre el sector privado y el público, porque si no vamos hacia situaciones en las cuales hay determinados actores grandes del sector que tienen posiciones monopólicas, que es lo que sucede en las grandes ciudades también. Te pongo un ejemplo, yo vivo en una zona de Rosario en la cual solo brinda Internet una empresa, claro, una determinada empresa, que no voy a decir el nombre, pero entonces yo solo puedo tener este servicio de Internet, claro, no importa si es bueno, no importa si es malo, no importa bueno, cuánto malo sale. Claro. Claro, es así, y entonces me parece que es importante poder ir diversificando el mercado. Diputada, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa en otras provincias? Tengo entendido que, por ejemplo, en provincias del norte argentino hay un servicio que no es el que conocemos nosotros, sino que es un servicio que se brinda más provincialmente, si se quiere, y hay empresas que se unen al respecto para tratar de brindar un servicio con una calidad estándar, por llamarlo de alguna forma. Pero a Santa Fe, esta ley y lo que lleve adelante esta ley en materia de infraestructura, ¿cómo la ubicaría respecto del servicio de Internet que brindan otras provincias en el país? Mira, creo que hay situaciones disímiles. Yo no conozco la realidad de todas las provincias, sí de algunas. Hay lugares en donde los estados provinciales, por ejemplo el caso de San Luis, donde el Estado provincial ya hace mucho tiempo viene invirtiendo en desarrollo del tendido de Internet, de fibra óptica, para poder llegar a todo el territorio provincial, inclusive en espacios públicos. Digamos, bueno, era muy conocido esta autopista inteligente que se había montado, digamos, en San Luis, donde se podía acceder a Wi-Fi desde cualquier lugar que uno esté transitando. Hay otras provincias donde hay distintos actores del sector privado que también han intervenido en el mercado, y hay otras en las que, aparte de la inversión de los estados provinciales, se da esto de que distintos actores del sector privado, distintas empresas, como vos decís, se ponen de acuerdo para poder avanzar en lo que es la inversión de infraestructura de costo fijo, digamos, todo lo que tiene que ver con poder llevar el tendido de fibra óptica a lugares donde todavía no llegaba, y a partir de ahí después se divide el territorio en términos de quién brinda la última milla en cada sector. Y también hay una inversión muy importante que se ha hecho ya desde hace muchos años por parte del Estado Nacional, de ARSAT, donde también hay una gran parte del territorio nacional que está cubierto por el tendido troncal que desarrolló ARSAT ya hace mucho tiempo. Pero bueno, si no se puede realizar la inversión de última milla, la que le permite a los domicilios o a las instituciones tener acceso al servicio de Internet, de alguna manera queda un poco a mitad de camino. Una consulta que tiene que ver con el debate legislativo. Supongo que, me parece, que no habrá ningún argumento en contra del proyecto, sino que los argumentos en contra, o por lo menos algunas disquisiciones, tendrán que ver solamente con la cuestión crediticia o con lo que tiene que ver con los fondos. No creo que haya legisladores que se opongan justamente a que la población tenga Internet en un 100% de acceso. Y mirá, en el día de ayer cuando se votó,
la principal preocupación de un sector de la oposición tenía que ver con las condiciones del crédito y esto se saldó fundamentalmente a través del diálogo con el Poder Ejecutivo y un grado de confianza, digamos, que hay que tener también y que nosotros apostamos a que esto sea mucho más frecuente en la política, ¿no? No pensar que la palabra no vale nada, sino que los compromisos asumidos también en el marco del diálogo se tienen que concretar después en lo que son la acción y la puesta en marcha de determinadas políticas. Esa era una parte, digamos, de las dudas o de las consideraciones que la oposición hacía, y la otra parte tenía que ver con este miedo o este temor de que el Estado avance en la prestación del servicio y empieza a competir con el sector privado, con las prestadoras de Internet. Y bueno, eso es algo que no se resolvió, pero que no tiene que ver solamente con, no sé, la voluntad o la capacidad o no de resolverlo a través de la reglamentación o de la letra de la ley, sino también con esta situación en la cual yo creo que no es apropiado vedarle al Estado la posibilidad de avanzar también en ese marco. No con una competencia desleal, no con una posición distinta, pero sí quizás llegando a donde el sector privado todavía no ha llegado y hay ciudadanos que necesitan que alguien les brinde este servicio. Gracias, diputada, por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Les dejo un saludo.